Hoy vamos a ver la construcción del ferrocarril que unirá y hará posible los Estados Unidos y la fiebre de oro en California. Esta historia que vamos a contar hoy empieza con un frenesí increíble que nosotros no nos podemos imaginar. Es la historia de un suizo que absolutamente hastiado de Europa y además devorado por las deudas, inclusive acusaciones de quiebra fraudulenta, robo, falsificación, abandona a su esposa y a sus 3 hijos pequeños en ese momento y decide embarcarse no solamente eran los emigrantes pobres sin oportunidad de los que llegaban allá, sino de todo, como en botica. Llegaban también los que la debían y tenían que salirse de alguna, esos también llegaron. Entonces este personaje llega y desembarca en Nueva York el 7 de julio de 1834 y empieza a hacer lo que toque. Fue embalador, tendero, dentista, traficante, tabernero, todo. Pero el hombre, hasta que logra estabilizarse, el tipo se llama Suter, J. Suter. Se llama Juan Augusto Suter, J. Suter. Este personaje logra finalmente estabilizarse. Y cuando se estabiliza, se va para Missouri. En Missouri logra tener una tierra, pero él es inquieto y aventurero, y en la tierra empieza a oír historias de gente que va para el oeste, que el oeste esto, que el oeste lo otro. El hombre no sabe muy bien qué es eso, pero van pasando las personas por allá y le empieza a dar como la piquiña, como las ganas, y decide irse para allá. ¡Qué caray! Entonces el hombre se va hacia un lugar que en esa época es un lugar lejano por allá, perdido en un territorio que está siendo progresivamente tomado de otro país, hasta que durante el proceso de nuestra historia se lo quiten. Ese territorio se llama California y es tomado originalmente de México, como en su momento lo vimos. Es parte de lo que le quitaron a México. Inclusive el Tratado de la Alta California fue el que finiquitó esta transacción histórica tan tenaz. Bueno, todo esto va pasando mientras tanto. Entonces el hombre se va por allá, pero en el momento California es una cosa perfectamente abandonada, por allá no pasa un alma. El hombre se va para allá, y cuando ve que es muy tranquilo eso y todo, entonces él se marcha hacia allá. Primero había vendido la hacienda, había migrado con un montón de gente, eso atraviesa, va viendo expediciones de búfalos, de rebaños, de todo, y va llegando hacia allá. Y para marchar a California tiene que hacer una vuelta gigantesca, porque muchas veces no existía el canal de Panamá. Esto es muy importante, la gente tiene que dar la vuelta al mundo para llegar allá, y el tipo desembarca por Alaska. O sea, estaba en Missouri, se embarca y le da la vuelta al mundo. O sea, llega pues a todo el continente americano, desembarca por Alaska, llega allá, y allá, después de cantidades de dificultades, la gente que fue con él se fue muriendo, se fue bajando de la expedición, y va a llegar hasta Monterrey, y de pronto va a llegar a un sitio y va a preguntar a los frailes que estaban allá si él puede fundar en esa tierra una colonia que se llama Nueva Helvecia. Entonces le dicen, ¿y cómo por qué Nueva Helvecia o qué? Dice, pues que yo soy suizo, ¿ve? Entonces, pues a lo bien me queda Nueva Helvecia. Bien, entonces dicen, bueno, no hay problema. Entonces, haga lo que quiera, le dice el gobernador en esas tierras en ese momento, y no le dan ningún tipo de problemas ni de dilaciones. No, eso no quedaba en ningún lado. Entonces el hombre empieza
a crear su tierra, su colonia, y después se va a dar cuenta que es una tierra absolutamente fértil, que eso la semilla la siembra y ahí mismo crecen, y se va a empezar a dar cuenta que allá eso está todo por hacer, todo, y están haciendo la colonia de Nueva Helvecia, y el hombre va a tener un éxito muy grande, tiene cantidades de beneficios, hay graneros permanentemente llenos, cabezas de ganado, todo lo ha logrado. Tiene grandes dificultades, claro, pero todo lo ha logrado, su colonia de Nueva Helvecia está bacana, los barcos están en todas las direcciones, chévere, o sea, todo le va muy bien. Y entonces va pudiendo encontrar las cosas y todo, y ya estará como listo ya para sentarse. Entonces el hombre está en su finca, tranquilo, es una hacienda gigantesca donde se produce leche, donde se produce, hay carne en abundancia, hay semillas, hay grano, todo está muy bien. Entonces el hombre está todo contento cuando de repente un día llega un carpintero que está trabajando con él, un tipo de apellido Marshall, cierra la puerta del cuarto. Se le acerca al hombre sigiloso, lo mira con los ojos desorbitados, con un comportamiento sumamente extraño, y el otro dice, ¿qué pasa? Y entonces le dice, mire, ayer estuve cavando en un hoyo y encontré esto, yo no sé qué es, mírelo a ver, yo creo que es oro, pero yo no sé, porque los demás se burlaron de mí. Sutre coge la arena y la hace analizar, y es oro. Entonces se va con Marshall a ver dónde fue, a la granja, al punto de la granja donde lo encontró. Y ya en ese momento el hombre está rayado cuando empieza a ver esto, y empieza a darse cuenta que eso sí es oro y que está ahí nomás al alcance. Mejor dicho, usted medio coge la arena con la rejilla negra y la coge, y de ahí la arena se va escurriendo, y ahí lo que va quedando es oro. Entonces le dice, ¿sabe qué? Guardemos este secreto hasta que yo pueda montar una sierra y todo para ponernos en estas. Se va para el caballo, para la hacienda a caballo, y se queda pensando, y empieza a ver que nunca le había encontrado oro así, ni una sola vez. Entonces el hombre se pone muy contento y se va a poner él felicísimo porque en su tierra hay oro, y ahí él no tiene ni idea lo que va a pasar. Lo que va a pasar es una cosa impresionante. Entonces él, cuando ya ve que tiene oro, que tiene una hacienda, que está bien, ahí sí manda a traer a la mujer y a los los 3 hijos que había dejado abandonados, que estaban por allá en Suiza, los manda a traer, porque ahora sí ya tiene condiciones buenas para poder vivir con ellos. La mujer muere a los 2 meses, la travesía es increíble para llegar allá, los hijos pues ahí se quedan con él y todo, y se ponen a trabajar, y de pronto empiezan ya a regarse la bola, y empieza a regarse la bola de que ahí hay oro. Y cuando llega ya el rumor, empieza a desatarse una cosa impresionante que nadie se puede imaginar, porque es la locura, es la hojarasca, es la fiebre delirante. Una fiebre se apodera del mundo, de la nación, y todo va a quedar en todos los rincones. Los rumores traen gente de todas partes. La fiebre empieza a esparcirse por las granjas. Pero no es esta fiebre que estábamos escuchando en esta canción, que es una fiebre de sábanas y miradas. No, es una fiebre devastadora, es una fiebre aterradora. Es la fiebre de oro en California. Esto significa que todo el mundo deja lo que estaba haciendo. Las vacas se quedan allá mugiendo, las vacas lecheras nadie las ordeña. Las frutas se pudren en los árboles.
la gente abandona todos los trabajos, cualquier cantidad de aventureros empiezan a llegar de Alemania, de Inglaterra, de Francia, de España. Hay gente que para llegar, como van a llegar por el este, porque de Europa vienen por el Atlántico, y esto que estamos diciendo, California queda en el oeste, es decir, hacia el lado del Pacífico. Entonces, como no existe en esa época todavía el ferrocarril ni nada de eso, entonces le tienen que dar la vuelta al Cabo de Hornos. Mucha gente le va a dar la vuelta hasta Chile. Sí, imagínense este vuelto. Van a llegar a Nueva York y le van a dar la vuelta hasta Chile, hasta llegar al otro lado para aparecerse por el Pacífico a California. Todo el mundo empieza a llegar y son pero miles y miles de obreros atacados por la fiebre, solo hacen lo que sea por llegar allá, caravanas inmensas atraviesan, gente de todas las razas, de todas las lenguas, todos se van a instalar en esa propiedad, en esa tierra donde él, en la tierra de San Francisco, él tenía una escritura diciendo que esa ciudad, que la ciudad y la granja que estaban allá fundadas eran de él. Pero es que llega la invasión más grande de todas partes. Es como la hojarasca, como describía García Márquez la hojarasca. Llegan a pie, llegan a caballo, llegan como plagas de langosta, llegan a imponer la ley del revólver, una luz, la cosa más impresionante, llegan allá, matan las vaquitas, aplastan los cultivos, roban las máquinas, todo se va a enloquecer, pierden toda la dimensión de las cosas, la gente está absolutamente enloquecida y arrasan con todo, pero con todo. Entonces el hombre lo primero que va a hacer es tratar de, digamos, de componer eso, pero no lo puede componer, se le salió de las manos. Ya no hay nada que hacer, todo el mundo está metido en la fiebre del oro en California. Él busca a los colonos, entonces él le va a hacer una demanda a 17.221 colonos por haber ocupado sus tierras, porque dice que la ciudad que va a crecer a partir de esa fiebre es de él, que es la ciudad de San Francisco, porque ahí era donde él quedaba su colonia. Entonces un juez falla a favor de él, pero una marea de gente va a tratar de linchar al juez, a él, a sus hijos y a cualquiera que diga que esa tierra no es del dominio público, porque es la tierra donde hay oro. La fiebre de oro en California es uno de los episodios más devastadores de la ambición humana. Es una de las historias en las cuales se despobló todo proyecto que no estuviera relacionado con el oro. Plata de mina, plata de ruina. Dice la gente que ha vivido de las minas, dicen los mineros que han conocido fortunas fugaces y colosales. Se llena esto de cantinas y en todo el tema, inclusive hay historias como la leyenda de la ciudad sin nombre, donde hay unos personajes que deciden que el oro no está en la tierra, sino en la parte de abajo de las cantinas, porque todo el mundo va a apostar con el oro. Y resulta que se van cayendo las pepitas, entonces se la pasan cavando y cavando debajo de las cantinas hasta que se hunde la ciudad, porque de tanto cavar allá. Esto es la hojarasca, esto es la plaga de langosta. Y el pobre Suter, que podría haber sido el hombre más afortunado del mundo porque conoció una de las tierras más ricas, termina siendo un hombre profundamente desafortunado, porque aquello que le traería la fortuna sería lo que le traería la desgracia. Toda clase de desgracias pasarán sobre este hombre, sobre sus hijos y sobre su reclamación de ser el dueño de California, de San Francisco, cuando ya nadie le paraba bolas, en tiempos en que una ciudad había surgido en muy poco tiempo de la nada, a partir de la fiebre de oro. La fiebre del oro es tan importante que va a generar un montón de proyectos. Para llegar allá, desde el este, desde la costa este, es decir, desde la costa donde desembarcaron los peregrinos, la de las colonias, la de Nueva York, esa, desde allá hasta California, hay que atravesar un país continente. Entonces se atravesaba con las caravanas, se atravesaba a caballo, pero era peligrosísimo porque había una cantidad de territorios no conquistados allá en ese momento, que eran las penurias, las guerras que estaban en ese momento con las naciones indias, que contaremos cómo van a pagar de duro esta historia. Todo eso va pasando, entonces eran 6 meses lo que se demoraban en llegar hasta allá, y los que lograban llegar, eso, mucha gente moría por el camino de todas estas caravanas. Entonces esa no se podía hacer. Entonces la idea que se les ocurre es la siguiente: vamos, primero, para que toda la gente del este se desplace hacia la costa oeste, vamos a hacer un ferrocarril.
La fiebre del oro en California hace viable el proyecto de la construcción de un ferrocarril que una al país de costa a costa. La fiebre del oro en California hace viable el proyecto de construir un canal interoceánico en Panamá. La idea de atravesar el Atlántico y el Pacífico con un canal, porque durante la fiebre construyeron una vía férrea en Panamá, pero en ese momento las condiciones eran muy complicadas, mucha gente quedó enterrada tratando de construir el ferrocarril. Otros locos por la fiebre del oro se fueron a pie por el Darién. ¿Usted se imagina lo que es meterse a pie por el Darién? Tratar de cruzar el Atlántico a través de lo que era Panamá, la selva de ese momento. Entonces, esta fiebre va a dimensionar una cantidad de proyectos que terminan uniendo a los Estados Unidos y armando un país. Es a partir de la fiebre del oro, porque todo el mundo quiere llegar allá. Entonces es cuando dos compañías se proponen una idea que es la de, que en últimas es una idea empresarial, pero es en últimas el sueño del presidente Lincoln: armar un solo país, unir el país a través de un proyecto que pudiera encontrarse de un lado al otro. Entonces la idea es la siguiente: la Union Pacific y la Central Pacific van a empezar la construcción de una vía férrea desde la costa oeste de los Estados Unidos hasta la costa este. Cada una de estas dos líneas férreas se va a ir atravesando hasta que lleguen a un punto que se llama Promontory Point en el estado de Utah. Ahí donde se van a encontrar. En ese punto unen las dos poniendo el famoso clavo de oro y ahí se forma el ferrocarril. Pero para hacer esto van a pasar cualquier cantidad de cosas. Van a pasar, primero la idea empieza durante el tiempo en que todavía está la guerra civil entre el norte y el sur. La construcción de este proyecto va a durar 6 años. Va a costar una cantidad increíble de muertos. Va a costar la destrucción y el fin de un montón de pueblos. Va a ser uno de los proyectos más colosales que se haya construido, y todos los inventos que hemos venido contando, todos, absolutamente todos, son posibles a partir del tren. Porque es en el tren, ligado al tren, que va el telégrafo, que van las noticias que había armado Edison cuando chiquito, que va el petróleo que envasaba en toneles de madera Rockefeller. O sea, cuando el tren se haga, arranca el país. Los trenes crean estados nacionales. Así ha pasado en muchos pueblos, en México mismo, en Estados Unidos, en la India. Los trenes han creado los estados nacionales. Entonces arranca la construcción del ferrocarril. Por un lado, arrancamos desde el lado de la costa oeste. Tenemos 64 kilómetros de vía. Ahí hay que hacer 64 kilómetros, y una vez que estén hechos los 64 kilómetros de vía, entonces empiezan las compañías a dar subsidio. O sea, aquí hay unos negocios gigantescos, un billete larguísimo, pero el billete se va haciendo por tramos. Usted hágame los 64 kilómetros de vía férrea, y yo de ahí para adelante le voy dando billete a medida que usted me vaya haciendo más tramos de tren. O sea, bueno, pues sí los puedo hacer, pero hay un problema. Resulta que los Estados Unidos, en general, es una planicie, tiene unos montes en el este que se llaman los Apalaches, pero hacia el oeste tiene una formación montañosa gigantesca, que viene toda la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes luego se estrecha, luego viene Centroamérica, y luego vuelve y se abre el continente, y ahí aparece como una segunda parte, que es la que atraviesa México, y luego atraviesa los Estados Unidos ya hasta el final, hasta el puro Canadá. Esa se llama la Rocallosa, la cordillera de las Rocallosas. La gente que empieza la construcción de la vía por el lado del oeste tiene un obstáculo de 4.500 metros de altura, la Rocallosa, y tienen que atravesar eso a través de túneles. A los otros les toca una planicie. Entonces uno dice, bueno, eso técnicamente es mucho más fácil. Ni crea, porque ahí fue donde también se armaron unos tropeles enormes. Unos tienen problemas de gente, de situaciones, y otros tienen problemas de unos obstáculos con la naturaleza que son absolutamente insalvables.
Entonces empieza la construcción por el lado del oeste y a enfrentar los múltiples problemas. El oeste, en ese momento, es un territorio sin Dios ni ley. Lo primero es tratar de agrupar una comunidad para que pueda trabajar, porque estos son un poco epistoleros y en ese momento no tiene Dios ni ley y después tampoco. O sea, eso va a ser durante mucho tiempo una tierra de nadie, tierra de revólver, y por eso es que eso va a ser tan famoso en las películas, y hay tantas películas. Se va a convertir en una especie en un género del cine que es el universo western. Entonces el oeste en ese momento es una situación de caos, entre el caos, el abandono y el frenesí. Los trabajadores que habían empezado, digamos, que podrían haber construido el tramo que viene desde el oeste de la vía férrea, no están interesados porque se han ido para California. La fiebre del oro dura un montón de años y mientras tanto pues no hay mano de obra para poder empezar los 64 kilómetros de vía del tramos de vía del ferrocarril. Entonces no saben qué hacer. La fiebre del oro está determinando muchas cosas. La fiebre del oro también va a hacer posible que se cree un equilibrio entre los estados del sur en tiempo de la esclavitud, ¿se acuerda? Porque California no va a ser esclavista, porque ahí todo el mundo es minero y todo el mundo está buscando es billete, está buscando es oro. Entonces ellos no van a ser esclavistas, así que esa parte de la geografía de los Estados Unidos no entra en el terreno de la esclavitud. O sea, la fiebre de oro equilibra muchas cosas en su terrible frenesí, hace que no se pueda expandir la esclavitud como había sido la intención original de los que habían atravesado la frontera de Luisiana hacia el oeste, por un lado, crea la necesidad de la construcción del ferrocarril, por el otro crea la necesidad de la construcción del canal de Panamá, articula la idea de destino manifiesto que estaba expresada desde el principio, pero que ahora se va a volver una cosa mucho más fuerte, y hace que no haya trabajadores para poder hacer el tramo que tienen que arrancar de allá. Entonces, si no hay mano de obra, ¿de dónde la van a sacar? ¿Cómo es posible que hagan eso, que cumplan con ese compromiso? Ya están ahí metidos, embarcados, los otros ya arrancaron por el otro lado. ¿Cómo lo van a hacer? Pues en ese momento pasa al otro lado del mundo una cosa increíble. 1500 años había durado el pueblo chino, articulado alrededor de un orden sumamente estable llamado el confucianismo. El confucianismo crea una serie de círculos de correspondencia y de responsabilidades entre los menores y los mayores, entre el hombre y la mujer, entre las hermanas mayores y las hermanas menores, entre las familias paternas. Cada uno de ellos tiene un círculo de responsabilidad, unas reglas del juego, un lugar en la vida. En China el problema nunca ha sido la identidad, porque el confucianismo hacía que todo el mundo naciera notificado de cuál era su lugar en el mundo, así que no había problema. Este orden histórico que había creado una sociedad compacta, capaz de resistir los cambios, porque su tramado y su tejido interno era tan profundo que podía sobrellevar los tiempos, las glorias y las miserias, se resquebraja en el siglo XIX. China se debilita cuando las potencias de al lado se hacen fuertes, cuando Japón se hace fuerte, cuando el Imperio Británico se vuelve desbordante y empiezan a llegar hacia China, la despedazan, la meten en las guerras del opio. Y los ingleses siembran opio para obtener de la China un comercio que la China no necesitaba comerciar con nadie. Entonces van a sembrar opio y la van a volver adicta, y la van a obligar a abrir sus puertos y le van a declarar unas guerras para que les permita abrir sus puertos cuando China declara ilegal el comercio del opio. Entonces le declaran la guerra, que era pelea de toche con guayaba, y ahí sí no había manera. Entonces finalmente terminan apoderándose de Hong Kong y de los puertos chinos, y en ese momento China va a sufrir una tortura que se llama la muerte por los 1000 pedazos.
la fragmentación de China, el colonialismo entrando por todas partes, todas las potencias queriendo apoderarse de un pedazo de China, hace inviable la vida para millones de personas. Millones de personas van a salir de allá desesperanzadas en medio de una situación completamente imposible, rumbo a América, y van a llegar por el oeste. De golpe se les aparece el mero milagro del mar. Los trabajadores chinos están ahí. Entonces hay una frase célebre que dice: démosle una oportunidad a estos hombres. Si fueron capaces de construir la muralla china, ¿podrán construir el ferrocarril? ¿Cómo que no? Y dicho y hecho. Y se ponen los chinos a trabajar con la abnegación, con la vehemencia, con el carácter, con el temple de la cultura china, con su capacidad para afrontar la adversidad, para reponerse de los días más duros. Los chinos construyen el ferrocarril, y poco a poco, en medio de las tormentas, en medio de las nevadas, en medio de la cantidad de muertos por las explosiones, de la gente que devora la montaña, de la cantidad de gente que está sepultada cada vez que una luz viene, cada vez que un túnel se cae, cada vez que una nevada vuelve a azotar con esos vientos terribles, empieza la construcción de la vía férrea, a los 64 kilómetros de tramo, para poder empezar el proyecto que viene desde el oeste. Arrancan los kilómetros de vía. Ha pasado de todo, porque toca abrir túneles, porque toca enfrentar inclementes inviernos, porque el terreno es inestable, porque las condiciones son terribles, las condiciones de trabajo son espantosas. Solo un chino con esa capacidad estoica de enfrentar lo que quiera que le traiga el mundo es capaz de hacerlo. Cuando mueren a montones, cuando van a tener toda esa cantidad de víctimas, lo único que hacen por ellos es mandar los cadáveres a China para que estén enterrados junto con sus antepasados, porque en el confucianismo no hay una separación entre la vida y la muerte. Así que los antepasados están en los espíritus de los parientes, lo mismo como si estuvieran vivos en un delgado filamento entre la vida y la muerte, que es el confucianismo, una cadena permanente. Por eso en el confucianismo los ancianos son los más importantes, porque son los seres del crepúsculo, aquellos que conocen el punto en que termina la vida y empieza la muerte, y viceversa. Entonces, cuando mueren, van para China y allá los devuelven, pero van muriendo en cantidades y va avanzando la vía con todas las dificultades del mundo. Mientras tanto, en el otro lado parecería que las cosas están haciéndose con mayor rapidez, pero aquí las dificultades son verdaderamente grandes, porque les toca la parte más terrible de la geografía, que es atravesar la Rocallosa. Meter el ferrocarril por ahí va a ser una tarea titánica, pero ahí van. Poco a poco, con muchos retrasos, con muchísimas dificultades, pero ahí van. Y los chinos le metieron el hombro a esto, y una parte importante de esa nación se la debe al pueblo chino, por la gesta histórica, por el trabajo, por el empeño con que ellos construyeron tramo a tramo, riel a riel, la vía férrea del tramo del oeste. Ahora, si por aquí llueve, por allá no escampa. Ni vayan a creer que las cosas fueron más fáciles en el tramo del este. Lo que pasa es que ahí no hay Rocallosa, así que los obstáculos no son naturales, es la pradera, pero ahí pasan toda clase de cosas. Entonces arranca el otro lado de la vía férrea, empieza la construcción desde el este, a ver cómo nos vamos a encontrar. Entonces empieza ya de una vez, con todas las dificultades, arrancan la vía. Pero en esa parte del país hay una guerra civil.
En la primera construcción todavía estaban en guerra civil, porque la guerra civil va a durar de 1861 a 1864, la construcción del ferrocarril va a durar de 1863 al 69, así que se alcanzan a encontrar en un momento dado todavía en la guerra civil. Entonces van a reclutar gente de los dos lados, del norte y del sur, cuando gente que va saliendo de ambas partes. Entonces al principio esto es sumamente conflictivo, luego termina la guerra y uno de los antiguos generales que estuvo en ese momento en armas va a protagonizar la empresa de construir el tramo del este y a poner de acuerdo a los hombres que acaban de matarse inmisericordiamente durante una guerra sangrientísima para que se depongan los uniformes, depongan las armas y hagan un proyecto común. Ese proyecto común es el ferrocarril. Y esa es la idea realmente de Lincoln, que se unan los del norte y los del sur para hacer un ferrocarril, para hacer el tren. Y eso es un milagro. Entonces, nomás juntar a estos tipos que eran enemigos hace poco menos que un año, para ponerlos a hacer el ferrocarril, ya te digo que es una cosa complicadísima. Entonces, pero lo juntan y empiezan a hacer los tramos de la vía. Pero una vez que los hacen, cuando ya se ponen de acuerdo para trabajar juntos, va a empezar la ambición, van a empezar, eso tiene unas inversiones gigantescas, hay mucho dinero en juego en el ferrocarril y la gente tiene bastantes ganancias en el este, ¿no? A los chinos no es que les vayan a dar mucho, eso es para el otro lado. Esa cantidad de dinero, todas las inversiones y el hecho de que esta gente acabe de salir de las guerras, que sean soldados que no tienen, digamos, ya mayor rumbo, hace que haya un momento en que todo el mundo se va para las cantinas. Entonces empiezan a llegar prostitutas en legiones y empiezan a abrirse cantinas todos los días y todo el mundo borracho, y entonces borracho y enrumbado, ¿usted cómo hace el ferrocarril? A ver. Entonces le toca a este ex general ponerse serísimo, horca en mano, con el ejército, a decir, bueno, aquí la gente, se acabó la rumba y me hacen el tren, porque esto no me lo van a dejar así nomás. Logra con una disciplina absolutamente impresionante imponer unas condiciones de trabajo que permitan seguir construyendo el tren. Nadie sabe exactamente qué está haciendo el otro, entonces parece que los otros ya estuvieran realmente cerca cuando los otros están enfrentando las tormentas, las nevadas, y a su vez los del oeste, que piensan que los del este ya están, pero mejor dicho, a nada, tampoco se dan cuenta que esta gente está enfrentando cualquier cantidad de conflictos. Unos y otros atraviesan problemas muy grandes. Una vez que se ponen de acuerdo para la foto, una vez que pueden empezar a trabajar juntos y a tener disciplina y a no enrumbarse, van a enfrentar un problema durísimo: los territorios indios. Los territorios que no se habían conquistado, que llaman ellos. Desde el punto de vista de los blancos que están construyendo el ferrocarril, que llevan el progreso, que van a unir una nación, que van a construir un pueblo a través del ferrocarril, los territorios indios son un obstáculo a superar para un destino manifiesto que es la historia del progreso. Y por lo tanto van a pasar por encima de ellos, no solamente en términos de vías férreas, sino en términos de la destrucción de las manadas de los bisontes, porque los bisontes van a alimentar ahora las legiones de trabajadores, y los bisontes eran el alimento de los pueblos de la pradera. Desde el punto de vista de los pueblos de la pradera, este es el fin de su mundo. Donde atraviese el caballo de hierro, el hombre indio no va a poder vivir. Primero, porque las manadas de bisontes van a ser cazadas indiscriminadamente. Los pueblos del bisonte sabían cómo y de qué manera cazarlos para que les sirvieran para todo. Alrededor del bisonte ellos tenían la piel para abrigarse, la carne para comer, la grasa para cocinar y para hacer mil cosas. Todo el bisonte era fundamentalmente el sustento de los pueblos de la pradera. Cuando los pueblos de la pradera ven cazados los bisontes, su forma de vida va a desaparecer por hambre,
primero que todo, por carencia de todo. Entonces ellos van a tener una guerra contra el ferrocarril a muerte, porque es o el ferrocarril o ellos. Ellos y el ferrocarril no son compatibles. El destino de los pueblos de la pradera y el destino de la gente que está haciendo el ferrocarril no pueden coexistir. Hace rato habíamos dicho que esto iba a pasar. Lo habíamos dicho desde el momento en que firmaron la Constitución. Lo habíamos dicho desde el momento en que van a ampliar la frontera. Ya habíamos visto cómo los algonquinos y los iroqueses habían desaparecido en el momento en que se formaba la nación. Pues ahora llega el momento en que los pueblos que están atravesados en la vía del ferrocarril van a desaparecer. Pero ellos no van a desaparecer sin pelear. Van a dar una pelea absolutamente colosal. Van a pelear con todo, van a atacar al caballo de hierro, van a matar a los trabajadores donde les den papaya, van a descarrilar el tren, van a ir detrás de ellos en gritos, en marchas, en todo, porque es que esta es la última batalla. La batalla contra el tren es la batalla por la supervivencia. Miles de años habitando las praderas, dioses y hombres juntos bajo esos cielos, han de morir porque está atravesando el caballo de hierro. Entonces la pasada de ese tren por el territorio indio no es menos tenaz que la pasada por la Rocallosa, porque el espíritu de los pueblos del bisonte ha de enfrentarse con tanta furia como la misma naturaleza se enfrentó al proyecto, porque la cosa era el uno o el otro. Y así se van dando las condiciones cada vez más duras. Por eso es que los pueblos indios en esa parte, eventualmente todos van a perder la batalla. Y es una historia muy dura. Pero la parte del ferrocarril es una de las partes más aterradoras, porque un pedazo del tiempo se sobrepone a otro pedazo del tiempo. El tiempo de la magia, de los pueblos ancestrales, de los pueblos guerreros, de los pueblos orgullosos, de los pueblos sabios, de los pueblos cantores, de los pueblos danzantes, está terminando porque el caballo de hierro va a pasar por su territorio y va a acabar con su fuente de vida, que es el bisonte. Así que aquí la cosa se pone tenaz. Entonces primero era poner a la gente de acuerdo para que pasaran allá, disciplinarlos, hacer que trabajaran juntos hombres que habían sido enemigos. Cuando ya logran todo eso, entonces atravesar los territorios indios y convencer a los indios a las malas mediante el exterminio de que el caballo de hierro no lo va a detener nadie. Y por el otro lado van atravesando todos los obstáculos y siguen los dos tramos de la vía hasta tratar de encontrarse en el punto donde se han prometido. Esto es una carrera contra el tiempo. Es una carrera a ver quién llega primero, porque eso va a determinar el destino de una nación. Es el enlace, un enlace que cuesta muchísimo en términos de vidas humanas. Este ferrocarril es costosísimo, todos lo son, las vías férreas en general son proyectos muy fuertes, pero lo que esto costó en chinos, lo que esto costó en pueblos de la pradera, en pueblos del territorio indio que van a desaparecer, es incalculable. Y sin embargo sigue la marcha del tren, que no es ni de lejos un tren de paz. Estas historias de trenes cantadas
tienen toda clase de miradas. Estábamos empezando con una canción de Jethro Tull que se llama Locomotive Breath, es una especie de aliento de locomotora, en el cual en el tren de la vida va un personaje que es el que siempre pierde y que es al que se le van llevando sus sueños, y es el que siente los pistones y el que siente el vapor, cómo lo va quebrando, y va viendo cómo su mujer está con otro hombre que es el que siempre gana. Hay uno que va en el tren de la desgracia. Con esa era que habíamos empezado. Esta que estábamos oyendo es el tren de la paz, que dice Cat Stevens que van a empezar a pasar cosas buenas, que ese tren va a unir esa nación y que ese tren va a traer la paz. El tren que estamos contando no trae la paz. El tren trae el progreso, pero la paz y el progreso no son la misma cosa necesariamente. Trae una cantidad de conflictos muy grandes para hacerlo, porque implica la desaparición de muchos pueblos. Entonces, el lado, digamos, épico es toda esta gesta para construir el ferrocarril y pasar por encima de todos los obstáculos, el destino manifiesto. O sea, ya en ese momento hay una idea de nación muy grande, y de todas maneras se atreven a hacer una cosa colosal, que es un principio para hacer una nación, ponerse una meta grande para hacerla, porque si usted no se pone metas grandes, nunca los va a lograr. Si no puede mirar más allá de los conflictos de la cantina, no le puede salir adelante un país. Entonces ellos tienen la idea de hacer un tren gigantesco. Esto es un destino manifiesto, es un destino que va a unir las dos costas y va a crear un país. Entonces, desde el punto de vista del progreso, esto es el triunfo de la voluntad humana, esto es el triunfo de la tenacidad, de la valía. De todo les pasó. Uno de los contratistas del tren resulta que se ha tumbado un billete por el lado del este, la cosa más grande, y después cuando descubrieron que el hombre es que tumbando de la plata del tren, dice, pero hombre, a ver, esto es un propósito nacional y usted tumbando de la plata del tren. Bueno, ahí lo logran bajar del tren a tiempo para que el proyecto no se hunda en la quiebra por desfalcos. También va a atravesar problemas de esos. Entonces, digamos, lo que les digo, los obstáculos en el este no son naturales, son humanos, pero son todos los obstáculos que la naturaleza humana le puede poner a alguien, desde la corrupción, pasando por los desfalcos, pasando por la indisciplina, hasta el enfrentamiento de dos naciones. Entonces, desde el punto de vista del progreso, esto es la representación misma de un progreso, es el tren. Desde el punto de vista de la magia, de la fuerza de los dioses, desde el punto de vista de la tierra sagrada, de la manera como los ancestros han vivido y han muerto en esas zonas, desde el punto de vista del carácter sagrado del bisonte, de cómo es un tótem, un espíritu benefactor, porque da tantas cosas que hace posible la vida. Desde el punto de vista de la bravía de estos pueblos, de su misticismo, de su profunda unión con la naturaleza, desde ahí esto es la desgracia máxima. Es el fin de su tiempo, porque hay dos maneras de mirar el mundo. Una manera es la tierra como máquina. La tierra, la idea de progreso que se ha venido dando desde el siglo XVI en Europa, que va conquistando cada vez más territorios y que va llevando la mano del hombre a todas partes. Pero hay otra que era la tierra madre, la tierra con la que ellos se compenetraban y a través de la cual podían respirar el ritmo de las estaciones y el aliento de los dioses. La gente que conocía el aliento de los dioses, la gente que conocía la fuerza de sus tótems, la gente que conocía el paso de los espíritus, los hilos invisibles que habían tejido su tiempo, va a morir con el paso del caballo de hierro. Entonces, desde el punto de vista de la madre tierra, la madre tierra va a morir un poco con el paso del ferrocarril. Desde el punto de vista del progreso, el ferrocarril representa el progreso. Después de miles de problemas, después de una carrera desenfrenada, porque los del oeste van a pensar que no lo van a lograr, más problemas se les presentaron hasta que al fin lo logran. Por una nariz, para utilizar términos de caballos, por una nariz
ganan los del oeste, la gente que atravesó la Rocallosa. Fíjese que eran los que más líos tuvieron en términos naturales y ellos logran llegar allá. Van a llegar finalmente, después de 6 años de toda clase de problemas, a Promontory Point, en Utah. Se van a llegar allá y allá se tiene que hacer el clavo de oro. Al ratico, pero digamos al poquito tiempo, van a llegar los que vienen del este. Y ya hay un momento en que los trenes se enfrentan el uno con el otro. Se están mirando las dos locomotoras. En la mitad no se construye nada en el punto donde se van a unir porque ese es el protocolo. Entonces se encuentran las dos locomotoras una frente a otra. Y cuando ya están listas, los chinos que han ganado con su tesón, con su voluntad, con su abnegación, con su capacidad infinita para seguir adelante venciendo todos los obstáculos, los chinos se bajan y ponen la vía férrea hasta el punto donde se va a hacer el clavo de oro. Inmediatamente, porque llegaron primero. Inmediatamente los del este se bajan y ponen el tramo de vía férrea que les hace falta a ellos. Y cuando ya se juntan los dos, alguien clava un clavo de oro. Ese clavo de oro significa que se ha encontrado, finalmente se han unido los dos tramos, las dos vías férreas, que el país se ha conectado, que el esfuerzo de 6 años, tan costoso, tan arduo, tan tremendo, finalmente ha rendido sus frutos. Es uno de los momentos más heroicos en la formación de este mundo que estamos contando, de cómo se va formando el mundo industrial, porque todo lo demás es posible a partir del clavo de oro. Se miran, se abrazan, brindan, y en ese momento, de una manera completamente inesperada, tiempo después de su muerte, se cumple el sueño del presidente Lincoln. Se ha formado una nación con ese clavo de oro cuando se encuentran los dos pedazos del ferrocarril. Atraviesa de un extremo a otro el territorio de los Estados Unidos. De costa a costa se puede recorrer en una semana, en 7 días, lo que antes se recorría en 6 meses. Las caravanas ya no serán necesarias. Ya no toca irse en una carreta desde Boston hasta Oregón, atravesando un sinnúmero de problemas y de penurias, donde va muriendo por el camino cualquier cantidad de gente, incluida Mary Jo y su perro Spot, que van a ser masacrados en todo el territorio, mientras ellos mismos van sacando a los pueblos indios de sus tierras. Ya no se necesitan todos esos peligros que tantas películas tuvieron. Ya no, ya los caballos empiezan a hacer, digamos, otra cosa, porque existe el tren. Ya ese es el primer gran vehículo de comunicación, y estas obras, donde quiera que se han hecho, son epopeyas. La historia del Transiberiano también es una cosa de locura, como los rusos hicieron el Transiberiano. Entonces, aquí se ha completado la epopeya del progreso. El destino manifiesto ha llegado hasta el clavo de oro. De aquí para adelante, el siguiente objetivo es el Canal de Panamá, porque hay que unir el Atlántico con el Pacífico por una vía de mar. Ya tenemos el obstáculo de tierra superado, hemos hecho el ferrocarril. Después es que se va a hacer lo del mar, y esto queda, digamos, aunque sea tiempo después, aunque primero haya una concesión a los franceses, y aunque pasen todas las historias que nos pasaron con ese canal, aquí ya está clarísimo que el Canal de Panamá se va a hacer una vez que se haya terminado el tema del ferrocarril. Pasará tiempo para eso, pero pasará en algún momento. Entonces, eso va a cambiar toda la forma de vida de los Estados Unidos, porque al terminar las caravanas y las carrozas va a facilitar la migración a un ritmo aún más acelerado.
el tiempo del oeste se va a volver todavía más frenético, porque con la llegada del tren y con las estaciones ya va a haber una cantidad más de pueblos. Los telégrafos están uniendo cada uno de los puntos del tren, los inventos se van desarrollando paralelos al caballo del hierro, y todo el mundo que les hemos contado empieza a hacerse posible. Más adelante el automóvil hará que el tren pase a un segundo plano, hasta que las nuevas velocidades de nuevo regresen a la era de los trenes. Pero en el momento en que se encuentran estos dos ferrocarriles en ese clavo de oro, ha nacido, en el sentido estricto de la palabra, una nación. Entonces, desde los espacios de la construcción del ferrocarril, del inmenso sacrificio de los pueblos chinos, de los obstáculos imposibles de las rocallosas y sus terribles nevadas, de los hombres del norte y del sur deponiendo las armas para crear juntos un ferrocarril, de los pueblos de la pradera muriendo al paso del caballo de hierro, de todas las historias de locura, frenesí y hojarasca de la fiebre del oro, que en últimas determina estos super megaproyectos, y de las historias de los destinos manifiestos y sus terribles costos que van a tener, y desde el espíritu que está articulando un mundo a través de una vía férrea. En la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana. For